Nosotras vamos a presentar el autor Anciu, muy reconocido psicoanalista francés. Bueno, también además de ser psicólogo, es filósofo y, bueno, es reconocido por sus aportes en psicología con los trabajos del autoanálisis de Freud, la dinámica de los grupos y uno que es muy importante, que es el de la función del yo-piel. Su desarrollo ha sido también muy ¿cómo se dice, Eli? Influenciado. Sí, por el tema del psicoanálisis de Freud, en lo que tiene que ver con el tema del desarrollo en los niños y básicamente lo que tiene que ver con la constitución del aparato psíquico en las diferentes etapas de la vida. Bueno, ¿querés continuar vos, Eli? Sí, bueno, voy a hablar un poquito de la historia de él, de la biografía. Y, por ejemplo, en el año 1945 él empieza sus estudios en la Escuela Normal Superior, donde también asiste, ¿no?, a la cátedra, una cátedra que estaba dictando Lacan en su momento. Después del estudio de filosofía, ¿no?, ingresa a la Facultad de Psicología, en donde de alguna manera realizó investigaciones relacionadas con la psicología clínica, y también tuvo un gran reconocimiento en cuanto a que empezó, digamos, a especializarse en lo que es el psicodrama y los métodos proyectivos. Algo muy importante, que en el año 1949 comenzó su análisis con Lacan, sin que ninguno de los dos, ni Anciu ni Lacan, supieran que en algún momento Lacan había atendido a su madre. Y había basado, digamos, su tesis, titulada acerca de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, ¿no? Había basado su tesis en este caso, y de alguna manera también en un momento fue la madre internada en la clínica psiquiátrica de Saint-Ain en París, por haber agredido físicamente a una actriz, que este es un caso muy, muy conocido. En el año 1954 se recibe como profesor de psicología clínica y en 1957 presentó su tesis doctoral, que consiste, digamos, en dos trabajos. Uno era el autoanálisis de Freud y el redescubrimiento, digamos, del psicoanálisis, y por otro lado el psicodrama analítico con niños y adolescentes. Luego, pasando los años, en el año 1972 se fue, digamos, retirando de las actividades universitarias a fin de poder, digamos, dedicarse a la investigación psicoanalítica. Por un lado, observó los fenómenos grupales, que escribe acerca de eso, crea un libro que se llama El grupo y el inconsciente, y por otra parte presenta una revisión mejorada del libro sobre el autoanálisis de Freud. Y después, como decía Ro, su tercer proyecto fue el desarrollo de la teoría del yo-piel. Es un libro bastante complicado de entender, pero que de alguna manera se apoya en el concepto de containing, o sea, de contenido y continente, de Wilfred Bion, en donde de alguna manera el bebé experimenta una serie de sensaciones y emociones que no las puede tolerar y que las expulsa hacia afuera, y va a ser la madre o quien cumpla esa función la que de alguna manera va a tomar estas emociones y las va a devolver a este bebé de una forma que las pueda, digamos, tramitar. Por otro lado, también tomó de John Bowlby, la teoría del apego, que afirmaba que el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo, digamos, de la personalidad. De acuerdo a Anciu, el lactante, de alguna manera, si no se ve abrumado por el deseo a la vuelta al seno de la madre, digamos, desarrolla la fantasía de compartir una sola piel con su madre.
esto vendría a ser en Freud como una especie de simbiosis, ¿no? En este primer momento, que más tarde, digamos, tiene que irse separándose, ¿no? Esto sería lo saludable. De alguna manera, más adelante lo tendrá que resolver. Por otro lado, habla de que se distinguen distintas funciones del yo-piel. Por un lado va a ser la de sostén, por otro lado la de contención, protección, donde de alguna manera se pueden integrar las percepciones sensoriales, como fundamento también de la excitación sexual, como carga libidinosa y como una inscripción, digamos, de determinadas huellas. En este libro, que es el Yo Piel, digamos que el núcleo es la piel, considerada como la envoltura del cuerpo, de la misma manera que la conciencia envuelve al aparato psíquico, vendría a ser una analogía. Las fallas en el desarrollo del yo piel derivan, digamos, de la aparición de una patología de un espectro muy amplio, como pueden ser diversas estructuras psicóticas o personalidades borderline, o personalidades también narcisistas, pacientes psicosomáticos. Todo esto dependiendo, digamos, de qué función del yo piel se ve afectada. Lo que tienen en común todas estas es la falta de acceso a la representación de la palabra, ¿no? El acceso a el registro simbólico. En definitiva, al pensamiento, digamos, y a las relaciones objetales. Si querías decir algo, Ro. No, bueno, que esto que estás diciendo, que lo fundamental para que la constitución del aparato psíquico se desarrolle de manera correcta o lo más esperable posible, es que las funciones del yo estén bien armadas, estén bien, o sea, que estén bien constituidas para que las futuras relaciones objetales del niño se puedan dar de manera estable y también lo más saludable posible. Tal cual. Tal cual, es como vos decís, para que de alguna manera estas relaciones objetales el día de mañana puedan ser saludables. Exacto. Por otro lado, la piel y las representaciones. El yo contiene inicialmente al mundo, digamos, pulsional, ¿no? Las necesidades, que van a ser estas necesidades, las sensaciones físicas, sensoriales, los instintos que se presentan de una manera en un primer momento de forma caótica y sin posibilidad de ser gestionadas. ¿Qué pasa? El niño progresivamente comienza a localizar y a asociar muchas de esas sensaciones a puntos específicos de su cuerpo y de su piel también. Y a poder representarlas, digamos, en su mundo interno, es como vos decías, Rob. Y una vez representadas, si, digamos, suponen un conflicto para que el aparato psíquico funcione en la realidad, por un lado se van a reprimir, ¿no? Hacia el inconsciente. Si no podrán, digamos, reprimirse, estarán disponibles para facilitar la adaptación a dicha realidad. Exacto, que eso, por ejemplo, pasaría en el caso de las alucinaciones, que tienen que ver con que el niño utiliza las alucinaciones como un recurso propio del aparato psíquico para hacerle frente a esta situación de cuando la madre está o no está. Entonces, las alucinaciones se producen como un mecanismo defensivo, por decirlo psicoanalíticamente. Entonces, eso permite que el niño más o menos pueda mantenerse estable frente a esta no ausencia, no presencia y sí ausencia de la madre. Bien. Básicamente, nosotras cuando desarrollamos el trabajo de este autor, nos basamos mucho más en la teoría y básicamente esta obra del Yo Piel, si bien es muy compleja, es la que más se ha destacado y es donde él engloba todo el recorrido básicamente de desarrollos anteriores que ha hecho. El tema este del yo piel se funda en dos principios que son fundamentales para su obra y que hacen mención para lo que tiene que ver con las funciones que él y dijo del yo. Estos dos principios, uno tiene que ver con que la
la función psíquica se va a desarrollar siempre apoyándose en el cuerpo. Mente y cuerpo como funcionando como una dualidad que se necesitan y que tienen que estar la una con la otra para que se dé un desarrollo esperable y saludable. Si fallaría una, es como que habría ciertas dificultades en el posterior desarrollo. Y otro de los principios tiene que ver con una base más neurológica, una explicación más desde las neurociencias, que hablaba de que, bueno, que la corteza cerebral del ser humano tiende a tomar conducción sobre lo que sería todo el sistema, todo el organismo del ser humano. Entonces, sobre esas dos cuestiones, él va desarrollando y puntualiza varias funciones que Eri, no sé si ¿querés que corra la diapositiva? Dale, sí. A ver, si nosotras, bueno, ahí estarían los dos principios, que como nos agarró todo de sorpresa el tema de la conexión, porque tuvimos muchas dificultades, cuando pudimos grabar, nos agarró como así, un poco, como estábamos, como que me había olvidado de correr las diapositivas. Pero bueno, acá estarían los dos principios que hablaba recién. Después acá serían las 9 funciones, que bueno, una de las 9 está básicamente mucho de lo que dijo Eli, ahí estarían, pero bueno, de las que nombro ahora, esto es importante porque el yo piel sostiene el psiquismo. Esto de que cuando la madre sostiene a su hijo con su propio cuerpo, le da al niño, a nivel inconsciente, un conocimiento interno de su propio cuerpo y al mismo tiempo de lo que tiene que ver con las posiciones a futuro para ese niño, lo que tiene que ver con la marcha a futuro o las posturas, como también, bueno, ahí se postulan distintas funciones más de continente, este concepto de, si no me equivoco, él era de Bowley o era de Winnicott. De Bion, De Wilper, Bion. que hablaba Ah, del continente contenido. claro, porque Bowley era de la teoría del apego. Claro. Claro, bueno. Pasa que también este autor toma como holding, sostenimiento, era de Winnicott, entonces eso también Sí, estaba. también toma Winnicott, ¿eh? Sí. Es muy Bueno, esto parecido. de, sí, es muy parecido. Esto bueno, del continente, bueno, de todo el cuerpo, de los órganos y de los sentidos, de tener una mirada global, general, para que haga al desarrollo y lo que tiene que ver con las funciones del niño. Bueno, después habla ahí de que la epidermis es una de las capas de la piel que es la más sensible justamente a lo que tiene que ver con las terminaciones nerviosas. Eso es lo que va a producir que, por ejemplo, el yo del niño, cuando estas terminaciones nerviosas se alteran, hacen que el niño, el yo del niño se sienta alterado. Y cuando estas terminaciones nerviosas reciben sensaciones que no son tan fuertes o tan intensas, no lo altera al yo del niño. Eso es como algo que destaca él, porque hace mucha explicación neurológica, es como muy compleja de entender o de tratar de explicarlo. Pero básicamente, bueno, tiene que ver con eso. Después de que la piel como límite de la individualidad, hablaba de que cada cuerpo está separado y que eso tiene que ver con que el límite es la piel. Es decir, cada persona tiene su propia piel, su textura, su olor, y eso hace que cada persona se individualice de la otra y que nos diferenciemos. Eso durante el desarrollo del niño se va a ir logrando a medida que va pasando por distintas etapas, porque en primera instancia él se siente como unificado con su madre, él se percibe como una sola piel con su madre. Y a medida que va creciendo, esto se va a ir logrando como una separación. Bueno, después esto de los otros sentidos que se alojan en la piel tiene que ver con la intersensorialidad, que bueno, que a medida también que va creciendo, los sentidos se van a ir como desarrollando y eso es lo esperable para que el niño pueda más adelante lograr su propia individualidad que tenía que ver con la característica anterior. No sé, Eli, si vos querés decir algo más. Lo que sí yo quería agregar era algo que me pareció importante, que
que tenía que ver, a ver, para que me fijo por las dudas, para no pasarlo por alto. A modo general, ¿no? De estas funciones que ya sea el holding o el mantenimiento, o lo que tiene que ver con el continente de todas las experiencias, como también esto de permitir su propia individualización, es lo que le va a generar al niño más adelante poder discriminar entre el adentro y el afuera, entre lo que tiene que ver también con el desarrollo de la comunicación con el exterior, es decir, de que se pueda constituir como sujeto individual, separado, escindido de su madre, que al principio eso no está. Bueno, y sí, quizás querría agregar esta cuestión que dice que estas cuestiones, ¿no? Como la alimentación, la higiene o los cuidados, como también las caricias, de alguna manera preparan, ¿no? al bebé para el autoerotismo y se ubica, digamos, en el fondo para la sexualidad, o sea, le dan a la piel una función de fuente, digamos, de placer, además. Por otro lado, también se habla de que la piel es la superficie de estímulo del tono sensomotor, digamos. El yo piel, por su parte, mantiene la tensión energética interna, pero si hay fallas, digamos, en esta función, se producen dos tipos antagónicos de angustia, que pueden ser, por ejemplo, temor a la explosión, no sé, del aparato psíquico por una sobrecarga de la excitación, o angustia de nirvana. Esto que tiene que ver, es medio complicado, ¿no? El complejo de nirvana. Sí, pasa que básicamente sería que cuando el niño no cuenta con los recursos suficientes como para poder hacerle frente a las funciones que debería cumplir, eso generaría un decaimiento y el autor habla mucho de que el niño cae en una angustia, tiene una angustia que va acompañada de otro concepto. Para que me fijo para decirlo bien. Claro, esta angustia de nirvana, la etapa, digamos, de nirvana vendría a ser esta situación ideal donde está el bebé en el invierno y no habría ningún estímulo, digamos, displacentero. Obviamente cuando el niño sale al exterior hay un montón de cuestiones, de estímulos, de sonidos, que de alguna manera el niño se siente atacado. Por eso esta angustia, digamos, de nirvana. Sí. Bueno, y más, como vos decías también, Ro, esta cuestión de que la piel proporciona información del mundo exterior por las terminaciones nerviosas, o sea que el entorno materno refuerza, digamos, la función de inscripción de estas huellas sensoriales, las refuerza o no las refuerza, estaría bueno que las reforzara, ¿no? Pero puede Sí, claro, pasar eso que sería lo esperable, exacto. Eso podríamos mecharlo con el tema de los niños autistas, por ejemplo, que no lograrían esta integración de las funciones, ¿no es cierto? sí. De manera saludable, ¿no? Porque hay una falla, algo pasa que hace que el niño no pueda desarrollar esto de manera correcta. Sí, parecería que estos niños autistas no pudiesen, digamos, relacionarse con un otro. Es como si tuvieran un caparazón que les impide, digamos, que los toquen. Sí, las experiencias táctiles están como muy complicadas. Claro, es como que de alguna manera el caparazón bloquea el desarrollo normal de la envoltura psíquica descrita Sí, por Manciú. exacto. Bueno, no sé si querés que agreguemos algo más, porque no es un autor que tenga mucha teoría, sino que es todo como básicamente lo principal sería lo que expusimos, y creo que ya estaríamos, ¿o no, Eli? Sí, sí, me parece que ya estamos también con el tiempo ahí al límite. Para que me Y fijo las diapositivas y dale. compartimos algo más. No sé si querés decir alguna más de las funciones. No, ya.
A ver Ahora, ahí. todas. Ahí te aparece ahí. Sí, sí, lo veo. Bien, esto sí, bueno, ya lo habíamos comentado. Pero lo pasamos para que los chicos lo puedan leer. Paso a la otra. Dale. Bueno, acá están las fallas, que es cuando no se produce el desarrollo correcto. Pueden aparecer diversas estructuras patológicas. Patológicas. Exacto. Las nombraste hoy, así que Ujú. quedó dicho. A ver ahí. Las alucinaciones táctiles, que estas Esto que serían, hablamos de los niños autistas. sí, serían como ese mecanismo defensivo que recurre el psiquismo como para poder hacerle frente a, a la situación que se le presenta. Claro, vendría a ser una ilusión de estar encapsulado, digamos, en un caparazón y que Ujú. va a proteger al niño de estos terrores de aniquilamiento. O Sí, sea, él eso, no le dice, viste, fantasía, le dice alucinación. sí, de alguna manera es un ¿Paso? mecanismo que encuentra el niño para defenderse de estos terrores de aniquilamiento, de sentir que se aniquila de Sí, alguna manera. sí, sería como el decaimiento de la estructura, o no sé qué sería, porque Sí, hablaba de que el niño caía en una angustia, y no sé si era una angustia fragmentada, había una palabra que acompañaba a la angustia, pero bueno, el niño tiene sentimientos de angustias muy fuertes, entonces frente a ese sentimiento lo que hace es establecer alucinaciones para hacerle frente a la situación que se le presenta. Paso. dale. Bueno, ahí tenemos de dónde sacamos el material y las obras más importantes, entre ellas una del material de donde sacamos, estaba en el material que tenemos nosotros en las clases, que la profe subió como PDF. Creo que era el PDF 7, pero después lo demás tuvimos que buscar aparte y bueno, y es un autor complejo de desarrollar porque en parte se dificulta entenderlo y por otro lado no ofrece mucha información que sea accesible como para poder decir, bueno, lo desarrollo más porque no sale como de mucho más de lo mismo, ¿no es cierto, Eli? Es Sí, como, totalmente. Bastante complejo de entenderlo, pero bueno, al relacionarse o a tomar, digamos, conceptos como hablamos de Wilfred Bion o de Bowley y o hasta de de Winnicott, Winnicott. es como que Exacto. se entiende un poquito mejor, hasta de Freud, toma las Uh-huh. cuestiones. Eh, Así que bueno, Bueno. ya digamos todo. Uh-huh.